¿Qué tal, jóvenes? Bueno, el tema que vamos a trabajar ahora va a ser la fonética y la fonología. ¿Qué estudia la fonología? La fonología estudia los sonidos ideales, denominados fonemas, desde el punto de vista diferencial o distintivo. A la fonología le interesa su valor distintivo o diferencial del fonema. Es decir, el fonema tiene la capacidad de distinguir significados y para ello recurre a la oposición de fonemas. Veamos un ejemplo acá. ¿Por qué es tan importante para la fonología marcar, ¿no? Su valor distintivo? Por ejemplo, acá podemos observar la palabra masa, ¿no? Y tenemos ahí un fonema, la M. Entonces, el fonema, por ejemplo, si yo lo cambio por otro fonema que vendría a ser la P, el significado de la palabra varía totalmente, ¿no? Quiere decir que por el simple hecho de utilizar un fonema distinto, eso genera que el concepto y el significado de esa palabra sea totalmente diferente. Por ello es que se dice, ¿no?, que le interesa su valor distintivo o diferencial. Es muy diferente decir peso a decir beso. Y no solamente va al inicio, ¿no?, de una palabra, va al medio, al final. Entonces, simplemente el hecho de alterar un fonema varía el significado. Volvemos a repetir. ¿Qué vienen a ser en todo caso los fonemas? Es el conjunto limitado de sonidos ideales. ¿Por qué decimos ideales? Porque están en nuestra cabeza, ¿no? Se representan entre barras y en el castellano hay 24 fonemas. Tenemos 5 vocálicos y consonánticos. Los vocálicos, ya sabemos, ¿no?, que son las vocales, y los consonánticos, las consonantes. Ahora, ¿qué estudia la fonética? Los sonidos articulados, denominados fonos desde el punto de vista fisiológico y articulatorio, además físico y acústico. A la fonética le interesa describir la naturaleza del sonido y cómo se produce y qué características tiene. En este caso, lo que va a la fonética, lo que le interesa es ver cómo mi aparato fonador produce, ¿no?, estos sonidos. Acá tenemos un ejemplo, ¿no?, los órganos que intervienen en la articulación. En esta imagen podemos ver, ¿no?, desde las cuerdas vocales, la tráquea, el velo del paladar, ¿no?, la nariz, los labios, la lengua, los dientes, todo tiene que articularse o todo tiene que unirse para que yo pueda producir un sonido. Por ejemplo, ahí tenemos la P. La P le decimos que es bilabial. ¿Por qué? Porque mis labios, ambos labios, se juntan para pronunciarla. Es oclusiva, sorda y oral. Esto lo vamos a trabajar más adelante, ¿no?, de acuerdo al modo y al punto de articulación. Pero en este caso lo que nos interesa saber qué estudia la fonética simplemente es aquellos sonidos y la forma en cual estos se producen gracias a mi aparato fonador. Veamos, ¿cuáles son las diferencias entre fonema, fono y grafema? El fonema se dice que es un sonido ideal y abstracto. Por ejemplo, ustedes saben perfectamente cuáles son las consonantes y las vocales. Si yo les digo a ustedes, a ver, ¿cómo es una F? Ustedes representan, ¿no?, la idea de esa F en vuestra cabecita. A ese conocimiento mental que yo tengo en la cabeza, esto se le conoce como fonema. Por eso dice que está grabado en la mente de cada uno de nosotros. Pertenece a la lengua, este repertorio limitado. En el caso del castellano, encontramos que hay 24 fonemas, ¿no? Entonces, lo que yo tengo grabado en la cabeza, esos son los fonemas. Por eso se dice que es un sonido ideal, lo que tengo en la mente. En cambio, el fono, que viene de sonido, ¿no?, dice que es un sonido articulado y concreto. Es la materialización de un fonema. Si yo conozco y les digo, a ver, jóvenes, ¿cómo? Imagínense una F. La F ustedes lo han representado ya en su cabeza. Esta representación es la representación de un fonema. ¿Ok? ¿Qué es el fono? Cuando les digo, a ver, pronuncian la F y ustedes generan el sonido, ¿no? ¿Verdad? Y eso pertenece al habla y es de repertorio ilimitado o infinito. Ahora, ¿qué es un grafema?
Y también el grafema o grafía es la letra con la que representamos un fonema, ¿ya? Es la graficación del fonema en el acto del escrito de la lengua y el repertorio limitado. Su cantidad fluctúa entre 27 y 29. Veamos, seguimos con el fonema F. ¿Cuándo este va a ser un grafema? Cuando yo lo pueda escribir ya sea en la pizarra, ya sea en mi cuaderno. ¿Ok? Entonces sería la diferencia. El fonema es el sonido ideal, ¿no? La imagen que se representa en mi cabecita. El fono, cuando yo lo pronuncio, ese fonema, y el grafema cuando yo lo escribo. ¿Ok? Clases de fonema. Tenemos los fonemas segmentales y los fonemas suprasegmentales. Dentro de los fonemas segmentales encontramos fonemas que se concretizan en sucesión. Tenemos los fonemas vocálicos y consonánticos, que ustedes ya bien conocen. En el caso de los suprasegmentales, dice que son distintivos, ¿no? Y esto se ve, por ejemplo, en la entonación, en el acento, en la forma del tono que yo voy a utilizar. Por ejemplo, ¿cuándo varía en el caso del acento? Cuando yo encuentro una palabra, por ejemplo, público, ¿no? Digo público y publicó, ¿verdad? La manera en que se escribe utiliza los mismos fonemas consonánticos y los mismos fonemas vocálicos en esta palabra. Sin embargo, el simple hecho de que el acento, ¿no?, cambie de posición, ese también cambia de significado. Incluso, ¿no?, tiene que ver mucho la entonación que yo le voy a dar para que también tenga el significado diferente. Por ejemplo, yo le digo a un alumno, a ver, hijito, me alegra cómo te estás esmerando, eres un joven inteligente, ¿ya? En este caso, el término inteligente estoy utilizando como halagando al joven, ¿no? Viendo una cualidad que él tiene. Si viene un alumno y me pregunta, profesora, ¿cuáles son las vocales o los fonemas vocálicos? ¿Ya? Entonces le diré, ay, Dios mío, qué inteligente eres. El simple hecho de utilizar otra entonación, ¿no? Ahí ya no me refiero a que seas superdotado. Al contrario, estoy utilizando una ironía, ¿no? Entonces, ahí varía. A esa variación, ya sea por entonación, ya sea por acento, se les conoce a los fonemas suprasegmentales. ¿Ok? Diferencias entre fonemas vocálicos y consonánticos. Los fonemas vocálicos, que son las vocales, ¿no? Su pronunciación es independiente, es decir, no necesita ir acompañado de otro fonema. La salida del aire de la cavidad vocal es libre. Son sonoros por excelencia, por sí solos pueden formar sílabas. Dentro de la sílaba cumplen la función de cima o núcleo, por sí solos pueden formar palabras. Muy bien. En el caso de la pronunciación es independiente, claro, yo puedo decir, ¿no? María y Pedro, o María o Aurelia, voy a escoger algo, ¿no? Entonces, cuando utilizo la vocal, ya sea I, ya sea O, estos son independientes y tienen un significado. Ahora, se dice que por sí solos forman sílabas. Cuando yo voy a usar la palabra amigo, ¿no? La separo en sílabas. Esta palabra tiene 3 sílabas. Dentro de una de las sílabas está formado simplemente por la vocal A, ¿no? Por eso se dice que estos pueden formar sílabas por sí solos. Ya les voy a explicar cómo es la función de cima o núcleo y por qué forman palabras. En cambio, los fonemas consonánticos dice que su pronunciación es dependiente, es decir, para ser pronunciados necesitan acompañarse de un fonema vocálico. Por ejemplo, tengo la palabra F, ¿no? O el fonema F. Yo genero simplemente el sonido, ¿verdad? Cuando quiero pronunciar F en realidad, ¿no? Entonces lo voy a acompañar de una vocal. Y diré, pues, ¿no? Fa, fe, fi, fo, fu. Entonces, en este caso, para que realmente se produzca ese sonido, es necesario una vocal. La salida del aire de la cavidad bucal es interrumpida, ¿no? Nos vamos a dar cuenta que en algunos casos, en algunos fonemas, como puede ser, por ejemplo, el fonema P, al unir mis dos labios, hay una especie hay un momento en que el aire
se retiene en mi boca. ¿Y cuándo se retiene en mi boca? Cuando mis labios se unen para pronunciar la letra P, ¿no? Por eso dice que la cavidad vocal, ¿no?, es interrumpida. Algunos son sonoros y otros son sordos. No pueden funcionar como sílabas por sí solos. Dentro de las sílabas funcionan como márgenes silábicos. Ya vamos a ver que dentro de los márgenes silábicos estos pueden ser cabeza o pueden ser coda. No pueden formar palabras por sí solos. Clasificación de los fonemas vocálicos. Acá tenemos desde el punto de articulación y el grado de articulación, ¿ya? A nosotros nos han enseñado que tenemos vocales débiles y vocales fuertes, ¿verdad? En este caso tenemos anteriores, centrales, posteriores, cerradas, abiertas o semi-abiertas, ¿ya? Entonces podemos decir que la I es una anterior cerrada, ¿no? La E es una anterior semiabierta, la A es una abierta central, la U es posterior cerrada, la O es semiabierta posterior. No se preocupen, vamos a trabajar punto por punto para que puedan entenderlo. Pero por ahora nosotros conocemos que las vocales se dividen en dos, ¿no? Entre las débiles y las fuertes. Las fuertes, que es la A, E, O, y las débiles, que es la I, U. Rasgos motivados por el modo de articulación. Acá vemos, por ejemplo, que dentro de los rasgos trabajaremos lo que son los oclusivos, fricativo, africado, lateral, vibrante, nasal. Y tenemos que ver qué órganos intervienen para la producción de estos sonidos, de estos fonemas. Y la representación del rasgo de articulación. ¿En qué parte, no, de mi aparato fonador es que se producen estos sonidos? Entre los oclusivos tenemos que el aire se retiene y se expulsa de golpe, ¿no? La P, B, T. En cambio, en el fricativo el aire sale lentamente a través de una pequeña abertura de la boca, ¿no? ¿No? La F. Africado, el aire se retiene y después se expulsa a través de una pequeña abertura. P, ¿no? Hay algo que como si quisiera retenerlo y finalmente es expulsado. Los laterales, el aire sale por el lado de la boca, ¿no? Y la L, lo, la, ¿no? Sale por los costados. Vibrantes, cuando la lengua produce una o más vibraciones, ¿no? En este caso. Nasales, en el velo del paladar deja pasar el aire por la cavidad nasal, ¿no? La M. Cuando se siente que al momento de pronunciarlo tiene que intervenir mi nariz. ¿Ok? Muy bien, jóvenes. Espero que haya quedado claro el tema de hoy.